Hoy estamos aquí porque en el mundo tenemos muchas angustias. Todas las personas están angustiadas con la pandemia del COVID-19. El personal de la salud tiene unas angustias adicionales y una de esas angustias adicionales es si me toca ventilar a alguien y esa persona y yo no sé de ventilación mecánica. Hace mucho tiempo que no estudio o nunca me tocó nada de ventilación mecánica y soy personal de la salud. Por eso hoy, como parte de Tranquilidad, les traemos unos contenidos básicos de ventilación mecánica. Recuerden que la esperanza es lo único más fuerte que el miedo. Son contenidos básicos donde ustedes van a estar más tranquilos. Recuerden que siempre hay alguien que nos puede ayudar al lado, a la distancia del celular. Entonces es un parte de tranquilidad. Los pacientes con COVID que requieren ventilación mecánica inicialmente requieren maniobras muy sencillas y parámetros sencillos de ventilación. Si usted es anestesiólogo, intensivista, personal experto en ventilación mecánica, terapeuta respiratorio, esta charla no es para usted, es una charla básica para aquellos quienes no tienen los conceptos o se les olvidó porque hace mucho tiempo no los estudian. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? ¿A quién vamos a ventilar en la pandemia COVID-19? ¿Qué es la ventilación mecánica y cuáles son las partes de un ventilador mecánico? Esperamos responder esto. Reconocer los distintos modos de ventilación mecánica para no usarlos y para enfocarnos en un único modo inicialmente, que es el modo mandatorio por volumen, del cual vamos a hablar hoy, y finalmente vamos a hacer un ejercicio para contextualizarlo con un paciente y un ventilador y programar una ventilación mecánica. Entonces, como estamos hablando de un tema que es ventilación mecánica para no expertos, vamos a empezar con un glosario y unos términos que debemos manejar. Son muy importantes cuando hablamos de ventilación mecánica. Algunos los recordarán, otros no los recuerdan, otros nunca los vieron, otros nos escuchan a los anestesiólogos, intensivistas, urgentólogos hablar de ellos, pero ni idea qué son. Entonces es muy sencillo. Hoy vamos a hablar de PAFI. ¿Qué es la PAFI? La PAFI es una relación, es una división entre la presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio que nos dan los gases arteriales de un paciente dividido por la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que tiene, por ejemplo, el aire. Nosotros acá viendo esta charla, respirando sin oxígeno suplementario, tenemos una FiO2 de 21%, o sea, hay 21% de oxígeno en todo el contenido del aire. Si el paciente llegara a tener una canulita nasal, decimos que eso es 30%, aproximadamente en un adulto a 3 litros. Si tiene un Venturi, los Venturi tienen en el dispositivo la FiO2, pero casi siempre cuando usamos un Venturi lo vamos a tener al 50. Ya si el paciente tiene otros dispositivos como máscaras de no reinhalación, las FiO2 son más altas, entre el 90 y algunos dicen que el 100%. Entonces lo calculamos sencillísimo, dividimos la presión arterial de oxígeno que salió en los gases arteriales que le tomamos al paciente sobre la FiO2 que esté utilizando el paciente. Si un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y está con oxígeno ambiente, o sea, como nosotros, la división de esas dos da 285 y esa es la PAFI. Ya vamos a ver por qué es muy importante. Otro concepto del que vamos a hablar y vamos a tener muy en cuenta para la ventilación mecánica es la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 es esa presión que ejerce el dióxido de carbono disuelto en la sangre. En nuestro medio lo expresamos en milímetros de mercurio, pero en otras partes puede que esté en unidades TOR. ¿Listo? ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial de CO2? Entre 35 y 45 milímetros de mercurio es el valor normal. ¿Dónde lo medimos? Como la presión arterial de oxígeno en los gases arteriales. Esto para tener en cuenta dos términos. Hipercapnia, que es cuando el CO2 está más arriba de lo que nosotros esperamos, que es más de 45, o hipocapnia, cuando está más disminuido de lo que nosotros esperamos, que es menor de 35. Teniendo en cuenta esos conceptos, ¿a quién vamos a ventilar en la pandemia COVID? Entonces, las comunidades científicas apoyados en la experiencia de los chinos, pues todas las sociedades científicas han sacado sus publicaciones, sus recomendaciones, y todas confluyen en algo que, es más, son recomendaciones generales de falla respiratoria en general. Vamos a ventilar un paciente con COVID-19 cuando tenga una PAFI que ya vimos que era menor de 150, pero ojo, si su paciente es mayor de 60 años, tenga un umbral
menos estricto y considere ventilación mecánica si tiene una PAFI menor de 200. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto, piensen que el paciente probablemente requiere ventilación mecánica y se van a agotar sus músculos. Recuerde que esto es para adultos. Si tiene una falla hipercápnica, cuando ese CO2 se subió tanto que es mayor de 50. Cuando tiene una alteración de la conciencia tan importante, o sea, un Glasgow menor de 8, que usted lo tiene que intubar y si lo tiene que intubar lo tiene que ventilar. Y cuando, a pesar de las estrategias que usted instauró, como tener una cánula nasal de alto flujo, por más de 2 horas el paciente no mejora en sus parámetros ventilatorios y de oxigenación, pues usted tiene que pensar que ese paciente tiene que ir a una ventilación mecánica. Entonces, esos son los pacientes que ustedes recibirán. Ojo, esto es esencial, nos debemos adaptar a los protocolos institucionales. Si bien estas son recomendaciones generales, en las UCIs, los servicios de urgencia de las instituciones en el mundo están adaptando sus protocolos internos. Conozca su institución y conozca los protocolos internos para que no vayamos en contravía de lo que ellos ya construyeron y se está haciendo. Entonces, respondamos esta pregunta. ¿Qué es la ventilación mecánica? Para saber qué es la ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando llevamos a un paciente a ventilación mecánica, estamos en condiciones distintas a las fisiológicas, a las normales, distintas a las que ustedes o yo tenemos en este momento acá sentados. En este momento yo no ventilo por presión positiva. Cuando llevo a un paciente a la ventilación mecánica, como vemos en la gráfica de la derecha, a un ventilador mecánico, ese paciente está siendo ventilado por presión positiva. Y los humanos respirando normalmente no ventilamos así. Ventilamos gracias a la contracción de los músculos del tórax que crean una presión negativa. Entonces, de entrada, la ventilación mecánica es antifisiológica, es contraria a la fisiología nuestra, pero la necesitamos porque estos pacientes requieren un soporte vital y es la manera de lograrlo. Un soporte vital que lo que utiliza es una máquina para ventilar y facilitar la oxigenación. Aparte de ventilar y facilitar la oxigenación, pues entonces estamos facilitando el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio. Esto generando gradientes de presión, o sea, vencemos resistencias, vamos a contrarresistencia, vencemos las resistencias al flujo y las resistencias de las propiedades elásticas del mismo sistema respiratorio y del pulmón. Entonces obtenemos un volumen de gas que entra, que es el que lleva el oxígeno, y un volumen de gas que sale, que es sacar el CO2, que es el producto ya de eliminación después de que el cuerpo haya utilizado todo el oxígeno. Entendiendo qué es lo que estamos haciendo y que esto no es tan fisiológico como nosotros quisiéramos, nos vamos a encontrar con estos aparatos que nos permiten lograrlo. En el mercado, en las UCIs, en los servicios de urgencia de ustedes van a encontrar diferentes ventiladores. Muchas casas que producen ventiladores. En este momento les vamos a mostrar un Hamilton. Podemos encontrarnos estos o podemos encontrarnos ventiladores de transporte o incluso los mismos ventiladores de las máquinas de anestesia. Independiente que el ventilador sea de diferente marca, tamaño, forma, tienen unas partes comunes que hoy les queremos mostrar porque es en las que nos vamos a enfocar. Entonces, empecemos por la primera parte. Primero, entonces, esto que tenemos acá, lo que vamos a conocer todos como la interfaz. Y de aquí en adelante, el doctor Sebastián ahorita nos va a hablar de la interfaz y la interfaz. Es el panel de programación y donde está el botón de encendido de las órdenes que le vamos a dar a ese ventilador. Luego hay un sistema de humidificación. Recuerden que el paciente va a estar por días probablemente en ventilación mecánica y necesitamos que el sistema esté húmedo para no producir lesiones en el sistema respiratorio. Tenemos un sistema o un circuito por donde vamos a entrar al paciente el oxígeno. Entonces tenemos una rama inspiratoria por donde entra el oxígeno y una rama expiratoria, entonces por donde vamos a sacar el CO2. Esto lo tenemos que conectar antes de intubar incluso al paciente. Los ventiladores no son tan miedosos ni tampoco amigables. Tienen las flechitas que dicen, una flechita para adentro que es inspiratorio, una flechita para afuera o para abajo que es expiratorio. Ellos mismos nos van ayudando.
No tenemos que estar tan desesperados a la hora de enfrentarnos a estos aparatos que los intensivistas manejan a la perfección. Pero algo esencial, importante, e incluso lo había haber dicho de primero, es tenemos que verificar la fuente de energía, la fuente de aire y la fuente de oxígeno. Para el caso de los ventiladores como esto, en pared o en columna, para el caso de los que son de transporte, pues que tengamos la fuente de oxígeno para ese ventilador de transporte. Ojo, lo debemos tener encendido antes, ojalá antes de intubar. ¿Por qué? Porque los ventiladores nos piden una cosa que es calibración. ¿Qué es eso de calibrar? Calibrar es que podamos tener unas mediciones posteriores fidedignas del paciente y que no respondan a las presiones o a las resistencias de ese circuito que no le pertenece al paciente. Pero además de eso, nos permite de alguna manera garantizar o tener más seguridad que no vayamos a ocasionar lesiones por presión o por volumen. Ustedes me dirán, oh, eso es muy difícil porque eso siempre lo hacen. Yo he escuchado que lo hacen las terapeutas respiratorias. Miren, los ventiladores son, vuelvo y les digo, hasta amigables. Cuando usted les da que calibre, que la calibración puede durar entre 1 y 10 minutos, dependiendo del ventilador y qué tan de nueva generación sea. Él le va diciendo qué hay que hacer. Él le dice, tape tal vía, destape tal otra. Todo funciona ok, puede empezar. Él le va dando las órdenes. Ahora, si usted se ve enredado, complicado, es una emergencia muy alta, puede omitir la calibración, aunque no es la recomendación general. Mejor que eso, busque ayuda del experto. Acuérdese que los equipos deben estar conformados de tal manera que no se queden juntos todos los inexpertos y luego todos juntos los expertos, sino que estén mezcladitos para que podamos buscar ayuda. Esto que acabamos de ver tan teórico, lo vamos a ver contextualizado en un paciente y en eso nos va a ayudar en este momento y a entender mejor esa interfaz el doctor Sebastián. Listo, buenos días. Vamos a empezar con un caso clínico para ponernos en contexto. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el servicio de urgencias. Este es un caso clínico adaptado a la literatura. Se trata de una mujer de 55 años de edad, importante, que hace 2 semanas llegó de un viaje en Europa. Ella consulta al servicio de urgencias por un cuadro de 4 días de tos seca o de hinofagia, astenia y disnea en reposo. El médico de urgencias decide realizar la prueba diagnóstica para COVID-19. Sin embargo, esta prueba se demora un poco, entonces se decide enfocar a la paciente como un caso sospechoso. En la anamnesis, en los antecedentes personales, tiene hipotiroidismo, es hipertensa y es exfumadora pesada. Ingresa al servicio de urgencias con una temperatura de 38,7, saturando 80% del ambiente, con una presión de 95,63, cardíaca de 110, muy taquipnéica, 36 de respiratoria y un Glasgow de 14,15. A la revisión general se observa palidez facial, diaforética y las mucosas muy secas. Y en el examen físico se evidencia que en tórax tiene uso de múltiples músculos accesorios e incluso tiene respiración paradójica. Los ruidos cardíacos están taquicárdicos sin soplos, pero con un S3. El murmullo vesicular tiene múltiples crépitos en ambos campos pulmonares. La ingresan entonces al servicio de urgencias y le toman unos paraclínicos. Se observa entonces unos leucocitos de 2.300, linfocitos de 531, hemoglobina de 10, hematocrito de 30,3 y plaquetas de 475.000. Una AST de 78, ALT de 41, PCR de 7,8, LDH de 295 y lo más importante para definir si se intuba o no un paciente, los gases arteriales, pH de 7,25, presión arterial de oxígeno de 65 milímetros de mercurio, presión arterial de CO2 de 60 milímetros de mercurio, bicarbonato de 19, base exceso de -4, con una FiO2 a la paciente se le puso Venturi al 50% al ingreso, y si calculamos la PAFI, como nos explicó ahora la doctora Susana, nos da una PAFI de 120. Recordemos que un paciente menor de 60 años, el umbral para considerar intubación es una PAFI de 150. Entonces, nosotros como médicos de urgencias o en otra fase pues hospitalaria, ya definimos que decidimos intubar la paciente. Pero entonces respecto a la ventilación mecánica, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué pilares? Vamos a organizarnos y vamos a tener 3 pilares en cuenta. Primero, pedir ayuda, avisar que voy a intubar un paciente
llamar al intensivista o al anestesiólogo que va a intubar a un paciente para que me asista con la ventilación mecánica. Segundo, verifico la conexión del ventilador a la fuente de luz y que este esté encendido. Recordemos que el ventilador, dependiendo de la marca y de la fase de la revisión del mismo, se puede demorar de 1 minuto a 10 minutos para estar disponible. Y tercero, vamos a tener presentes los 5 pasos que vamos a revisar de manera detenida para programar adecuadamente un ventilador. Entonces, ¿cuál es el primer paso para conectar un paciente a ventilación mecánica? Primero, encender el ventilador, tenerlo listo y conectado, y lo primero que vamos a hacer es escoger el modo ventilatorio. Esto es lo primero que nos va a aparecer en la interfaz de un ventilador mecánico cuando vamos a conectar a un paciente después de prender el ventilador. Nos va a salir la interfaz para seleccionar el modo ventilatorio. Acá vemos que hay muchos modos, pero el modo en el que nos vamos a enfocar los médicos generales y el personal LEGO de ventilación mecánica es la ventilación mandatoria controlada por volumen. Todos estos modos, aunque pueden ser útiles en un paciente con COVID-19, son de uso del personal avanzado de cuidados intensivos. Otro modo que se podría usar es la ventilación por presión. Sin embargo, por cuestiones de practicidad y ya que es más fácil de manejar la ventilación por volumen, vamos a explicar solo la ventilación mandatoria guiada por volumen. ¿Qué modos ventilatorios hay en cuidado? Pues esto es pues un poco de los que hay. Lo importante es que esto lo vamos a ignorar y nos vamos a centrar en el modo ventilación mandatoria continua por presión o por volumen. Específicamente hago énfasis de nuevo en la ventilación por volumen. ¿Cuál es el paso número 2 después de seleccionar el modo ventilatorio en la interfaz del ventilador? Vamos a seleccionar el volumen corriente o volumen tidal según la bibliografía donde la busquemos. Luego de poner el modo ventilatorio en la interfaz nos va a salir esto. Este cuadrito son los parámetros que vamos a seleccionar para poder ventilar el paciente. Esta es la interfaz entonces donde vamos a seleccionar el volumen tidal y los demás parámetros que vamos a mencionar a lo largo de la charla. El volumen corriente o volumen tidal, ¿cómo se define? Es la cantidad de aire desplazada en mililitros a lo largo de una inhalación y una exhalación, ya sea bajo ventilación espontánea en un paciente que no está intubado o con ventilación mecánica asistida en un paciente que está intubado. El volumen tidal en los ventiladores sale con esta sigla, BT. Entonces puede salir la palabra completa o BT, significa volumen tidal, para que lo tengamos en cuenta. Y dependiendo del ventilador, unos usan perillas o otros usan un panel táctil, podemos ir cambiando el volumen corriente. ¿Cómo se escoge el volumen corriente? Se puede hacer un cálculo rápido, que es de 6 mililitros por kilo de peso. Esto se puede hacer rápido mientras está intubando el paciente. Una vez el paciente esté intubado y esté estable hemodinámicamente, es muy importante ajustar el volumen tidal o el volumen corriente con la fórmula de la ARSNet, que es la Sociedad Internacional de SBRA. Acá está el link para que ingresen. Ahí van a hacer el cálculo del peso predicho calculado, que es el ideal para ventilar un paciente bajo ventilación mecánica para que no haga lesión pulmonar asociada al ventilador. Pero esto puede esperar y de manera rápida uno puede iniciar con 6 mililitros por kilo. El cálculo de esta fórmula se hace con pulgadas, entonces recordemos que una persona de 170 centímetros mide más o menos 66 pulgadas. ¿Cuál es el tercer paso cuando vamos a realizar ventilación mecánica? Y ya escogí el volumen tidal y el modo de ventilación. Vamos a programar la PEEP, P-E-E-P. ¿Eso qué significa? Presión positiva al final de la expiración. Es la misma interfaz que vimos ahora donde cuadramos el volumen tidal, ¿cierto? Recordemos la PEEP, significa presión positiva al final de la expiración. Nos vamos a detener un momentico en esta gráfica, que es de las más importantes en ventilación mecánica, que es la gráfica de presión sobre tiempo. Acá vemos en las distintas fases, inspiración que es hasta acá, de acá para atrás, y expiración que es de acá en adelante. Vemos que acá está la presión positiva al final de la expiración. Vemos que acá la presión nunca llega a cero, o sea, siempre hay presión en este punto. Este punto es el que conocemos como PEEP. Esta PEEP es sumamente importante en los pacientes con infección por COVID-19. ¿Por qué? Porque la PEEP va a permitir mantener los alvéolos reclutados durante toda la fase de la mecánica respiratoria y me va a permitir que haya intercambio gaseoso. Resulta que los pacientes con COVID-19 tienen mucho colapso alveolar y se ha visto que se benefician mucho de una PEEP alta. Nosotros, ¿cómo la vamos a programar? El personal no entrenado LEGO, vamos a programar una PEEP inicial de 5 a 8 centímetros de agua.
Se ha visto que los pacientes con infección por COVID incluso requieren PIPs hasta de 12, pero nosotros, el personal que no está entrenado, no debe usar PIPs tan altas porque pueden generar inestabilidad hemodinámica. Entonces, de manera inicial, podemos dejar la PIP de 5 a 8 y ya después el intensivista o el que me vaya a ayudar a cuadrarle el ventilador va subiendo la PIP de manera progresiva según los requerimientos del paciente. La PIP se cuadra en este botoncito de abajo, generalmente siempre está al lado del volumen tidal, y vemos acá que es de 5 centímetros de agua. Nosotros la podemos dejar hasta 8 centímetros de agua. El paso 4, ya cuando cuadramos la PIP, el volumen tidal y el modo ventilatorio, es cuadrar la relación inspiración-expiración, la FiO2 y la frecuencia respiratoria. Acá vemos entonces los tres factores, la misma interfaz que les he mostrado siempre. Entonces en la FiO2, muy importante, debemos evitar tener FiO2 del 100%. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, o sea, de la mezcla de gases que le estoy dando a mi paciente, ¿cuánto porcentaje está hecho de oxígeno? Porque es importante no poner FiO2 al 100% en un paciente con SRA, bueno, un paciente con SRA por COVID-19, porque el oxígeno desplaza el nitrógeno del alvéolo, y el nitrógeno es de los gases que ayuda a mantener el alvéolo, pues evita que el alvéolo se colapse. Si yo saco todo el nitrógeno del alvéolo, ese oxígeno se va a absorber por la membrana alvéolo capilar y se va a colapsar el alvéolo. Además, si la ventilación mecánica es prolongada y una FiO2 del 100%, puedo producir lesión por daño oxidativo. Entonces, ojalá siempre FiO2 menores al 100% si la saturación del paciente lo permite, y la voy titulando según la saturación de mi paciente. La relación inspiración-expiración la vamos a encontrar con esta sigla I2.C, acá la podemos ver en esta interfaz, y se va a cuadrar de manera inicial de 1 a 2. Y esto ya lo vamos a modificar en cuidado crítico en quirófano según el patrón restrictivo o obstructivo del paciente, según los hallazgos de la monitoría en la ventilación mecánica. Esa relación no debemos modificarla el personal no entrenado. Y la frecuencia respiratoria debemos dejarla entre 12 a 25. Podemos empezar con 12. Si vemos que el paciente satura bien y no está hipercápnico con 12, no hay necesidad de subir la frecuencia respiratoria. Es importante no pasarnos de 25 respiraciones por minuto, sobre todo el personal no entrenado, pues podemos generar atrapamiento de aire y eso puede generar efectos adversos en el paciente muy importantes. Entonces, la relación inspiración-expiración, les recuerdo, me esperan, por favor, pongo el señalador que se me salió. Les recuerdo, sale I2.C, 1 a 2, la frecuencia podemos empezar con 12, máximo 25, y la PIP, perdón, la FiO2 60, idealmente evitar 100%, pero si el paciente está desaturado, toca poner 100%. Y el quinto y último paso es modificar el volumen corriente o el volumen tidal según la presión pico y la saturación de oxígeno. Ya les voy a explicar qué significa eso. Volvemos a la gráfica inicial de presión sobre tiempo, que es la gráfica, les repito, de las más importantes en ventilación mecánica. Entonces acá tenemos un paciente en la fase inspiratoria y tenemos la presión pico, que es la parte más alta de la curva. ¿Qué es la presión pico? Es la presión máxima que recibe el circuito del ventilador y el paciente durante la inspiración que le otorga el ventilador mecánico. Y la presión PIP, que ya la mencionamos, es la presión positiva al final de la expiración. Esta presión meseta, no vamos a profundizar en ella, simplemente para que sepan que existe, y van a ver muchos textos que ponen metas en la presión meseta, pero como la charla pues, es para personal básico, no la vamos a mencionar por ahora. Entonces, este es un ejemplo, ya cuadramos volumen tidal, ya cuadramos PIP, ya cuadramos FiO2 y ya cuadramos frecuencia respiratoria. Acá vemos, por ejemplo, así es en un ventilador cuando está ventilando el paciente, que le está dando un volumen corriente de 489 y que con ese volumen corriente y esa FiO2 tenemos una saturación en el paciente de 100% y un expirado de CO2 de 43 milímetros de mercurio. ¿Qué significa titular la presión pico? Resulta que la presión pico tiene un valor meta, debe ser menor a 35 centímetros de agua, pues valores mayores a 35 se asocian con barotrauma y con lesión pulmonar asociada al ventilador. Entonces, ¿yo qué debo verificar? Que con el volumen corriente que le estoy dando, esta presión nunca se me suba de 35. Esa presión yo no la puedo manipular porque es un modo ventilatorio guiado por volumen, pero sí la puedo manipular de manera indirecta o bajando el volumen tidal
o corriente o bajando la PIB. Entonces este paciente está, por ejemplo, dentro de metas, tiene un volumen de 489, satura 100%, tiene una FIO2 menor del 100% y la presión pico es menor de 35. ¿Qué dicen las guías de Surviving Sepsis recientemente publicadas en el manejo del paciente crítico con infección por coronavirus? Que debemos utilizar volumen corriente de 4 a 8 cc por kilo por peso corporal predicho. Recordemos que esto lo podemos cuadrar después. Es una recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada y se sugiere utilizar PIB con una estrategia de PIB alta. Recordemos que nosotros, el personal LEGO, no debemos utilizar PIBs mayores de 8, porque una PIB alta que generalmente requieren sus pacientes, por ejemplo 18, puede generar inestabilidad hemodinámica y eso solo lo debe hacer un experto. ¿Qué dice el libro publicado por los chinos de prevención y tratamiento de la infección por COVID-19? Se ponen las mismas recomendaciones de Surviving Sepsis. Aclaro que este libro fue publicado antes que la guía de Surviving Sepsis, pero sí se comprometen con una frecuencia respiratoria de 18 a 25. Importante, recordemos, máximo 25, y también dan pie a la hipercapnia moderada tomada por gases arteriales, pero esto ya es de manejo de terapia intensiva. Volviendo al caso clínico entonces, recordemos, paciente de 55 años con falla respiratoria hipoxémica que requiere intubación en urgencias. Vamos a hacer el ejercicio entonces de cómo vamos a cuadrar el ventilador. Entonces, recordemos, paciente mide unos 70 centímetros, ya hicimos el cálculo en la tabla, es una mujer de 170 centímetros, en la tabla el volumen tial le da más o menos de 360, escogemos ventilación mandatoria por volumen, le damos a aceptar, cuadramos el volumen tial o volumen corriente, en la tabla ya me fijé, el volumen aproximado son 360 mililitros por ciclo respiratorio, la PIB la podemos poner entre 5 y 8, la vamos a dejar en 5, la FIO2 la vamos a dejar en 60, recordemos que debemos evitarla dejar en 100% por las atelectasias que puede generar, y la frecuencia respiratoria la vamos a dejar en 14, recordemos que máximo 25 porque podemos generar atrapamiento de aire. La relación inspiración-expiración la vamos a dejar en 1 o 2, esto ya después se modifica en cuidados intensivos, y esta la interfaz en general, estos otros factores no los vamos a modificar. Cuando ya cuadremos estos, que son los que hemos visto en los 5 pasos, le damos a iniciar. Y acá ya vamos a comenzar ventilación. Así se va a ver cuando comencemos la ventilación. Entonces vamos a revisar que la presión pico si esté dentro de metas. Recordemos, meta menor de 35 centímetros de agua, está en 14, con un volumen tial de 440. El ventilador al principio va a dar un volumen más alto de lo usual, pero a medida que él se va adaptando, llega al volumen de 360. Vamos a verificar, mi paciente satura 100% y la PIB está en 5, pero satura 100% y la presión pico está menor de 35, no hay necesidad de modificar los otros parámetros como el volumen corriente o la PIB. Entonces podemos llevar la FIO2 en 100%, la PIB en 5 y el volumen corriente como lo establecimos desde el principio. Esta es la curva de presión-tiempo que les mostré ahorita. Ahora los dejo con la doctora Susana para que termine la parte de charla y empecemos la parte de preguntas. Bueno, entonces ya contextualizándonos qué es el ventilador, las partes del ventilador y el contexto de cómo lo programaríamos, quiero hacer una aclaración. Ahorita tuve un pequeño lapsus, acuérdense. Si la flecha está hacia abajo es porque el oxígeno va, entonces es inspiratorio, y la flecha hacia arriba es porque sale el CO2 y ya se sale del circuito. Listo. Tuve el lapsus y creo que lo dije al contrario. Entonces, después de tener todo este contexto, tengamos algunas píldoras para tener en cuenta antes, ojalá antes de intubar al paciente. Primero, verifique que el ventilador esté encendido. Esto es básico. Verifiquemos siempre que esté encendido y que estén las fuentes de oxígeno y de aire. Y ojalá siempre tengamos compañía de ayuda. Después de verificar esto, familiaricémonos rápidamente con la interfaz de su ventilador. Acuérdense que les dije, incluso en una misma institución pueden haber
muchos tipos de ventiladores. Conozca el que usted va a usar en ese momento para que se familiarice con las partes básicas. Después de que conoce esto, cuente con ayudas cognitivas a la mano. Una de esas ayudas cognitivas es esta. Tome fotos a los parámetros de lo que hablamos ahorita. Acuérdese que esto va a estar en la plataforma de la Facultad de Medicina, en la caja de herramientas, para que tenga ayudas, o plastifique los parámetros ventilatorios y los mantiene en el bolsillo, o en su institución los pegan en las máquinas de ventilación mecánica o en las de anestesia si fueran las que van a utilizar, de tal manera que usted tenga una recordación más fácil. ¿Listo? Entonces esto es importante. Resumamos los parámetros iniciales. Toda la ventilación mecánica para COVID inicialmente para ustedes se resume en los parámetros de lo que nosotros llamamos ventilación protectora básica. Un volumen corriente, vamos a iniciar con 100 mililitros kilo, que después lo vamos a corregir con la talla y el peso del paciente. Una presión pico que no debe ser mayor de 35, meta, menos de 35. Un PIB que no debe ser mayor a 8, entre 5 y 8. Una presión meseta, se las menciono, aunque ustedes no la van a modificar, que sea menor de 30. Una fracción inspirada de oxígeno, ojalá no superior a 60. Digo ojalá, porque si el requerimiento del paciente así lo pide, pues tendremos que aumentar rápido 2. Y una relación inspiración-expiración de 1 a 2, que es como nosotros respiramos normalmente. Entonces, teniendo en cuenta esta mini recuerden que no van a estar solos. La idea es que estén acompañados de algún experto, que los equipos sean mezclados, expertos y no expertos, para que podamos tener ayuda y los pacientes tengan la mejor atención. Pero si usted definitivamente está solo, porque las condiciones lo llevaron a estar solo, recuerden que podemos usar estos aparaticos para comunicarnos con quienes ustedes consideran son expertos. Agradezco para la elaboración de todo este material, no solo esta charla que es un simple abrebocas y que espero que no los deje tan confundidos ni tan angustiados como al inicio. Vamos a tener más material en la caja de herramientas, como les dije desde el inicio, material gráfico, animado, infogramas y más charlas vienen para aclarar todo este tema, que yo sé que hoy tienen muchas preguntas y que esperamos responderlas. Agradecimientos especiales a los anestesiólogos de la IPS Universitaria, un excelente equipo, a la sección de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, con los profesores y residentes, y a los profesores de terapia respiratoria de la Universidad Autónoma de las Américas, porque fueron un gran apoyo para todos nosotros, una demostración de que si todos trabajamos en equipo, pues esta crisis que está viviendo el mundo la podemos superar. Bueno, entonces continuamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos los participantes. Vemos masivas respuestas, tenemos más de 25 preguntas. Entonces, por el tema de tiempo, tenemos 18 minutos, vamos a hacer las más enfocadas, las más importantes, las que más se repitieron. Hay algunos que solo tienen ventiladores en modo presión, así que tendremos que también a hablar un poco de ello en este momento. Gracias de verdad a todos por esta masiva participación y por todo el apoyo que desde acá, con seguridad, que para nosotros es un insumo para seguir en este proyecto de herramientas. La idea es hacer los tips prácticos y que estas cajas de herramientas se conviertan en apoyos para aquel que le toque enfrentarse, que usualmente no se enfrenta. Vieron la bibliografía en las diapositivas, va a quedar grabada para el que quiera continuar con la profundidad de este tema, pues ahí quedan las referencias y vamos a estar disponibles a través de la facultad, a través de Facebook IPS Universitaria Caja de Herramientas, para cualquier otra pregunta o otros temas. Ha sido un poco repetido el tema de intubación y de medicamentos para intubación. Esa es una caja completa de herramientas que la vamos a hacer otra sesión diferente porque requiere un espacio grande. Es probable que incluso la de intubación, la de medicamentos para intubar sea una y la de las estrategias de manejo avanzado de vía aérea sea otra, porque realmente requieren pues como varios tips. Entonces doy inicio pues a las preguntas. De la primera pregunta hay algunos participantes que nos escriben que le recordemos que es el Glasgow.
que doctora Susana, que nos recuerde un poquito qué es el Glasgow. Sí, claro, por supuesto. Entonces, no les voy a decir cada uno de los parámetros del Glasgow en este momento, pero el Glasgow es la escala que utilizamos para mirar el grado de alteración del estado de conciencia en aquellos pacientes que tienen trauma encefalocraneano. Entonces, se creó para TEC. Pero aunque la crearon para TEC, pues ahora la extrapolamos para todas las alteraciones del estado de conciencia que nos puedan indicar si está con una alteración leve, moderada o grave. Para el caso de la ventilación mecánica, es importante el Glasgow cuando es menor de 8, que ya significa que es una alteración grave del estado de conciencia. Entonces el paciente no puede sostener la vía aérea ni ventilar ni proteger la vía aérea solo, razón por la cual hay que intubarlo y ventilarlo. Los invitamos a que en cualquier plataforma de Google busquen escala de Glasgow y les sale cada uno de los parámetros que valoramos. Valoramos respuesta verbal, la respuesta motora y ¿qué me falta? Mario. ¿No me oyen? Ocular. Y ocular, perdón por el lapsus, y ocular. Entonces, eso es la escala de coma de Glasgow. Por eso lo utilizamos. Bueno, aquí hay otras, fue bastante continua esta pregunta, bastante repetida. Sebastián, que nos vuelva por favor a mostrar cómo se calcula la PAFI. Tengo más o menos 7, 8 participantes que nos volvieron a preguntar cómo se hace ese cálculo. Claro que es clave para la toma de decisión. Entonces, si quieren, les contesto yo esta partecita. La PAFI es una división, es una relación. Cuando a un paciente lo tenemos con falla ventilatoria que lo tenemos que llevar a intubar y a ventilación mecánica, entonces le tomamos unos gases arteriales. Los gases arteriales nos dan varios parámetros. Uno de esos parámetros es la presión arterial de oxígeno. Acá la podemos ver PaO2. Buscamos eso en los gases arteriales y nos da un numerito. Por ejemplo, 60. Y la fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay en una mezcla de gases. En el caso del aire, 21%. Entonces dividimos 60, que es lo que salió en los gases arteriales del paciente, dividido por esa fracción inspirada de oxígeno, que si es aire ambiente es 21%. Si lo tenemos con una canulita nasal, le repito, es entre 28 y 30%. Si es un Venturi al 50%, pues que el mismo Venturi dice el número, ponemos 50%. Hacemos esa división y esa es la PAFI. Y es uno de los parámetros que vamos a tener en cuenta para decidir si el paciente requiere o no requiere ventilación mecánica, porque nos está hablando de la oxigenación del paciente. Listo. Acá tenemos otras preguntas. Antes de continuar, esta sí me parece fundamental y es, por supuesto que todas estas 3 estrategias, la de hoy es enfocada en ventilación básica, los principios básicos para empezar, pero todo esto lo hacemos primando la bioseguridad del personal de salud. Es decir, primero viene la protección del personal de salud. En ese estamos trabajando a través de infectología de la facultad de la IPS universitaria, porque sí se requieren como más, que sea un poquito más de videos, es más de ver cómo se va a hacer esa protección, siguiendo pues las recomendaciones del ministerio y de los protocolos institucionales, para que sepan que esto está marcado en un contexto donde ya hice todas las medidas de protección, debemos pues dejarlo claro. Tenemos más de 64 preguntas. Sabemos que por tiempo no nos va a dar para responder todas. Entonces vamos a enfocarnos en aquellas de esta charla de principios básicos. Hay otras preguntas relacionadas ya con el manejo avanzado del paciente en ventilación mecánica, como cuando pronar o todas las indicaciones que la podemos continuar en una próxima caja de herramientas. Recordemos que la intención de esto es dar principios, dar practicidad y si requerimos más, las hacemos, las hacemos, no hay ningún problema. Entonces recordemos bioseguridad antes de iniciar. Me preguntan
por acá, ¿qué hago con otros ventiladores? Cuando algunas, por ejemplo, ambulancias medicalizadas, no sé, el ventilador es diferente para programar porque vienen otros modos, como por ejemplo solo el modo presión, o a veces me preguntan acá, vienen solo con el flujo total y frecuencia y no con el volumen tidal o volumen corriente que se explicó en la charla. ¿Cómo haríamos para programar otros ventiladores diferentes a estos, como por ejemplo en modo presión? Sebas. Listo. Entonces, respecto a los ventiladores que son de modo presión, lo más importante es tener en cuenta el límite máximo que vamos a usar en un paciente con SDRA, que es el patrón que da esta patología, que son 35 centímetros de agua. Nosotros en el modo presión no vamos a controlar el volumen corriente, sino la presión inspiratoria, ¿cierto? Entonces puedo poner una presión siempre menor a 35, puedo empezar titulándola, pero siempre me voy a fijar cuando ponga X o Y valor de presión, cuánto volumen corriente me está dando. El ventilador me dice con esa presión cuánto volumen está dando a ese paciente. Eso va a variar dependiendo del compromiso pulmonar del paciente. Entonces, puedo empezar con una presión menor a 35 y la voy titulando según si me da un volumen corriente satisfactorio para el paciente y si la saturación es adecuada. Entonces, siempre se empieza con un valor predeterminado y nunca nos pasamos de 35 y siempre nos fijamos en el volumen corriente, si está dando el volumen que necesita el paciente y si el paciente satura adecuadamente. Si veo que el volumen se está quedando corto, puedo ir subiendo la presión de manera progresiva hasta llegar a un tope de 35. Si ya necesito 35 de presión pico, debo buscar ayuda porque es un paciente que tiene un compromiso pulmonar muy importante y probablemente vaya a ser un barotrauma si lo seguimos ventilando así. Listo, gracias Sebastián por la respuesta. Esperamos que logre. Sé que como cada marca es diferente y los botones en ocasiones tienen nombres diferentes, eso hace un poquito difícil que en una sola charla llegamos pues a poder abarcar todos los ventiladores. Eso pues tampoco es la intención, es solo empezar con esto básico. Nos preguntan si pensamos hacer una avanzada. Sí pensamos hacer la avanzada y vamos a pedir apoyo, por supuesto, de nuestros profesores intensivistas de la facultad para poder brindarles a ustedes toda la calidad académica que requiere este tipo de herramientas. Tengo otra pregunta. Bueno, realmente tenemos más de 80 preguntas, pero estoy tratando de hacer las que están enfocadas a la presentación. Nos preguntan al fin si era peso ideal, peso total, peso real, cómo calculo el peso ideal, que recordemos un poquito eso con respecto a poner el volumen Listo. tidal o volumen corriente. Entonces, el parámetro de ventilación de corrección del peso, que se ha estudiado más en ventilación mecánica y sobre todo en los pacientes de SRA, que es el patrón que da esta patología, es la fórmula que propone la ARTNET. Es una fórmula distinta para el sexo masculino y sexo femenino. La fórmula no la puse acá porque no es práctica, nadie se la aprende. Ellos en este link ponen unas tablas donde usted coge la estatura del paciente en pulgadas y esa tabla te dice, dependiendo si es hombre o mujer, cuánto volumen TIA le vas a dar, si lo vas a ventilar a un volumen de 6 cc por kilo. Entonces la fórmula no es práctica, métanse a este link, ahí sale la tabla y hay dos tablas, una para hombres y otra para mujeres, para poder calcular el peso. No es peso ideal, es peso predicho. Ese es el peso que tiene la fórmula y lo saca con base en la estatura del paciente y el sexo. No tiene en cuenta más factores. Entonces, para concluir, idealmente utilizar la fórmula que aparece en la página y rápidamente, si no tengo la página, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo, profe? Perdón. Si no tenemos la fórmula, una manera rápida de hacerla. Una manera rápida, ¿no? 6 por kilo y ya después se cuadra cuando tenga el acceso a la fórmula. Hay otras formas que son midiendo el paciente rápidamente o midiendo la envergadura de los brazos abiertos, pero yo pues, me parece más práctico poner 6 y después buscar la tabla. Muy bien. Es decir, hay fórmulas, pero para la intención de la charla creo que no es práctico. Pero si quieren que se las escribo en el chat, ¿les parece? Las fórmulas.
Por aquí hablan de que está muy bien de pronto recordar los botones, cómo programarlos. Si podemos retomar eso que está muy enfocado al objetivo de la charla. Poner los botones que se van a utilizar para poder hacer la programación, que esto es relativamente común, y también nos están pidiendo las fórmulas que ya la doctora Susana las está enviando. Nos quedan 5 minutos, sé que hay muchas preguntas por responder, muchas de ellas están enfocadas a otros escenarios, a lo avanzado, al AutoPIP, al Prono, a otras condiciones, al CIPAP, BIPAP o alternativas de, por ejemplo, ventilación mecánica no invasiva, que se salen pues como del enfoque de este primer escenario. Entonces recordemos aquí la programación de los botones. Sebastián, por favor. Listo, entonces una vez escogemos el modo de ventilación mecánica, nos sale esta interfaz donde vamos a programar los principales factores. Los principales entonces, primero el volumen tidal o volumen corriente, la sigla V grande con T minúscula, entonces recordemos que es el volumen en mililitros, que ya vimos cómo se calculaba. Sigue la PIP, que está entre 5 a 8 centímetros de agua. Recordemos que esto puede ser táctil o algunos ventiladores es un botón manual. La FIO2, 60%, evitar 100%, luego la relación inspiración-expiración y la frecuencia respiratoria. Estos son los botones, los principales pues de los parámetros que todos los ventiladores tienen, la gran mayoría pues. Perfecto. Con respecto a las preguntas sobre intubación y secuencia de inducción rápida, vamos a hacer una caja completa solamente de secuencia y una caja completa solo de manejo avanzado de vía aérea para esta situación. Recordemos que hay mucha bibliografía que está enfocada en otros escenarios y hay otras que tiene sentido lógico para poder extrapolarlas. Intentaremos de ser lo más juiciosos con respecto al tema de soporte académico para dar las recomendaciones lo más práctico posible. Se nos acabó, no, todavía tenemos 4 minutos. Con la PAFI todavía sigue preguntando sobre todo la división, el denominador, que si viene en números enteros o en decimales. Sebas, ¿por qué no ponemos una cosita de PAD y lo escribimos? Lo puedes hacer en el número entero, lo puedes poner 21%, si todo eso lo multiplicas por 100, o ese 21% lo pones .21, o el 30% .3, si lo pones 30, pues te tocará multiplicar por 100. Entonces, escribe como un ejemplo. El ejemplo de la paciente puede ser... la división. .21. Esa es la división. Así sería. Igual. ¿Eso cuánto daba? 200 algo. Da más de 200, no hay que ventilarlo. 285 nos dicen aquí los 285. participantes. Entonces, ese sería el valor. Si Bueno, usted se le olvida volverlo en decimal y pone esto, 660 dividido 21 por 100, le da los mismos 285. Y nos preguntan también qué valores vamos a obtener como normales, qué valores vamos a dar como normales o qué vamos a tomar ahí de rango. ¿En qué? ¿En PAFI? En PAFI. Bueno, entonces vamos a los criterios de ventilación mecánica. Sebas, porfa, atrás, adelante. Perdón. Con respecto al Venturi y su capacidad de hacer aerosoles, es un tema controversial que sí les vamos a pedir tiempo para poder, porque no lo vamos a responder esta vez, lo vamos a hacer una búsqueda juiciosa para ver qué recomendación nos dan desde infectología, porque es sería irresponsable de nosotros dar una recomendación sin el apoyo de los otros profesores. Se la tenemos para la próxima caja o para las otras ayudas que vamos a hacer, como la de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas.
Pero entonces con la PAFI, los criterios para llevar a ventilación mecánica a un paciente, si es menor de 60 años, que la PAFI sea menor de 150 y 200 si el paciente es mayor de 60 años, considerarlo con las otras comorbilidades, etcétera. Esa es como la meta para llegar a ventilación mecánica. No Entonces, significando que un paciente que esté entre 200 y 150 está súper bien. No, no está súper bien y probablemente requiera soporte de terapia, de oxigenoterapia distinta a la ventilación mecánica. Pero para llegar a ventilación mecánica, estas son las metas. eso. Entonces, para este seminario de hoy, menor de 150 es la indicación, mayor de 150 sería otras terapias, que creo que sería como el mejor enfoque para dejarlo acá. Igual se los dejamos en los rangos también en las otras ayudas. Gracias a todos por las felicitaciones, de verdad. Muchas gracias, mucho Eh, ánimo, nos va a ir bien, trabajemos en equipo, es la invitación más grande. Son las 11, Gracias. aquí cerramos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Los correos quedan grabados en la plataforma, esa es la ventaja que tenemos. Entonces, a esos correos les podemos mandar las próximas invitaciones. Sé que algunos se quedaron, ya nos están escribiendo que no pudieron entrar, pero vuelve y juega. La idea es repetir esto las veces que sea necesario, y tener todo el acercamiento con la Facultad de Medicina y con cualquier otra entidad que así lo desee, pues estamos abiertos a ayudar entre el trabajo en equipo para poder llegar a todos nuestros personal de salud que se pueda haber enfrentado a esta situación. Vamos a averiguar qué pasa si abrimos más cupos en plataformas, si se hace Facebook Live, ya estaremos buscando la mejor alternativa. La ventaja de esta plataforma es que las preguntas y respuestas y los correos de cada uno quedan grabados, pero lo haremos lo más rápido posible. Gracias a todos. Con esto ya cerramos la caja de herramientas de hoy.